Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola queridos hermanos que hoy día escuchan este programa. Hoy vamos a hacer el capítulo 23 de la serie Cristo Única Esperanza, que lleva por título El único que da vida eterna. La vida, algo tan precioso que cuando somos niños vemos a los que son de más edad, a los viejos, como que fuera difícil poder alcanzar esos años que viven nuestros familiares que son de avanzada edad, o nuestros abuelitos, o las personas que vemos que son ya viejos. Y resulta que en la medida que vamos creciendo, de repente nos vamos dando cuenta que los años cada vez pasan más rápidos. Y cuando llegamos a una edad más adulta, miramos para atrás y decimos, wow, qué corta es la vida, porque miramos hacia adelante y vemos que nuestras posibilidades de permanecer con vida cada vez son menores. Si ya alguien pasó los 50 años, empieza ya a pensar claramente que ha pasado largamente la mitad de su vida y lo que le resta es lo menos. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza esta vida? Son preguntas que se han discutido en muchos libros, en muchos lugares a lo largo de la historia de la humanidad. La vida, un concepto que en nuestros días se enseña erradamente, lamentablemente. En cuanto a cómo se originó la vida, o por ejemplo, cuándo el embrión o el feto es realmente un individuo con todos sus derechos de vivir. Me refiero especialmente al tema del aborto, ¿no es cierto?, que ha determinado legalmente que se puede terminar con la vida de un ser vivo que está dentro del útero materno, y eso no es considerado un asesinato desde el punto de vista de la justicia del hombre. Todo esto finalmente es porque el mundo actual vive de espaldas a Dios, negando la existencia de Dios, negando el valor, la importancia de la Biblia como la verdad fundamental, y se desconoce, por lo tanto, la existencia de Dios como el creador, como el dador de la vida, como el autor de la vida, como también el sustentador de la vida y de todo ser viviente que existe. ¿Qué se enseña hoy día erradamente? Se ha introducido la idea de que estamos vivos por cuestión del azar. Y eso significa que si somos un producto del azar, entonces no tenemos un propósito acá en esta vida, nadie nos envió a esta vida, sencillamente cuestión del azar. Por lo tanto, nos quieren meter en la cabeza que somos eso, que somos nada, que no tenemos herencia real de alguien desde el punto de vista espiritual, porque nos niegan la existencia de un Dios que nos da la vida. Se ha introducido entonces erradamente esta idea que estamos vivos por cuestión de suerte, que cada uno es dueño de su vida y de su propio destino, y después de esta vida también nos dicen que no hay otra, y que no existe tampoco quien nos juzgue ni nos condene, y por lo tanto se niega abiertamente la existencia de un Dios vivo, un Dios justo, un Dios que algún día también hará un juicio a cada ser viviente humano. Se niega también la existencia de un Dios que es cercano al hombre, que está atento a cada segundo de vida que tenemos. Y eso se enseña en los colegios, en las universidades. Se ha sacado nuestra palabra de Dios y no quieren que nosotros escudriñemos la Escritura, porque no quieren que nosotros descubramos la verdad acá. ¿Y qué piensas tú?
tú que escuchas, ¿qué piensas sobre quién te dio la vida? ¿Solamente fue un acto carnal de tu madre y tu padre? Otra pregunta que es necesario que nos respondamos hoy día. ¿Qué rol y propósito tiene el autor de tu vida si es que tú crees que el autor de la vida es Dios? El Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, le dice al Señor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por lo tanto, no es solamente la expresión genética de una cadena de ADN, sino es la participación activa de Dios formando al ser humano en el útero materno. Isaías capítulo 4, versículo 2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. O sea, también la palabra nos enseña que no solamente Dios es tu hacedor, el que te dio la vida, el que te formó en el vientre, sino que además es el que te ayudará en esta vida que hoy día vives. El Salmo 136, versículo 25, dice, el que da alimento a todo ser viviente es Dios, porque para siempre es su misericordia. Así que tampoco la comida que has ingerido durante todos estos años es en agradecimiento al trabajo tuyo o de tus padres, o de tus familiares o de las personas que te han cuidado, sino que es Dios actuando a través de las personas para alimentarte. Juan en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, todas las cosas, refiriéndose a Jesús, por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este Evangelio de Juan en el capítulo 1 es muy esclarecedor en cuanto a quién es realmente Jesús. Jesús es Dios, Jesús estaba en el principio y Él formó todo y por causa de Él todo lo que existe ha sido formado. La palabra de Dios es clara, es contundente. Fue Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y Dios es el responsable que tú sigas hoy día con vida, aunque estés enfermo. Esa vida que aún late en tu corazón y en tu cuerpo es obra de Dios. Esto debes saberlo muy bien. Realmente Dios está interesado en que le conozcas, que realmente le conozcas de verdad y le ames como Él te ha amado. Él, nuestro Dios, quiere ayudarte a andar por un camino verdadero, por un camino seguro, que conozcas la verdad que es Cristo, que puedas acceder también al Padre, a su misma presencia, gracias a que la verdad que es Cristo rompió el velo con su sacrificio en la cruz. Y todo esto el Señor lo hace por amor de su nombre, para que un día llegues a su presencia en los cielos, en su reino, y por toda la eternidad le puedas dar honra, gloria y toda la alabanza por lo que hizo cuando realmente estabas ajeno a toda la justicia de Dios y realmente no le conocías. Gracias a Dios que Él nos ha dado esta oportunidad de estar con vida. Gracias a Jesús por la vida que te ha dado. Hoy también yo doy gracias por tu vida, porque Dios te ama, Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que sepas por qué Él ha decidido darte vida eterna. ¿Cuál es la cuestión real de fondo? Que por qué Él te ha dado vida eterna. Y para que hoy día puedas repasar el tema de la palabra donde dice que estabas muerto en delitos y pecados y Dios tuvo misericordia y te dio vida. Ese es el Dios que adoramos.
a Jesús. Gracias, Jesús, por la vida que hoy me das. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos. Tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos. Tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos. Tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Oh, gracias, Señor. Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras,
Hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo Única Esperanza titulado El único que da vida eterna. Biológicamente entendemos que se necesita obligadamente de las células germinales de un varón y también de una mujer para iniciar un nuevo ser, que genéticamente es distinto a sus progenitores. Pero tenemos la gran excepción de Cristo, que su concepción fue de carácter virginal, donde no hubo participación del varón, de la simiente del varón. Su nacimiento virginal, sin el semen que nosotros sabemos que tiene que estar presente en toda concepción, nos hace ver que Dios tiene el control de la vida, y no el hombre ni la mujer. Pues cuando a Dios le plació, nació Cristo de una mujer y no fue necesario el semen del varón. El Señor Dios da la vida cuando es su voluntad. A algunas le cierra la matriz y otras son muy fértiles. Es así como conocemos algunos casos en la Biblia de mujeres estériles que tuvieron un hijo solo cuando Dios lo ordenó. Recuerde usted el ejemplo de Sara o de Ana o de la misma Elizabeth. Ellas son claros ejemplos de mujeres estériles que dieron a luz cuando Dios así lo dispuso. Y eso que hablamos de la vida terrenal. Ni qué decir entonces de la vida espiritual, ni de la vida eterna, que conocemos mucho menos. Y el hombre impío, el hombre que vive sin Dios, aunque hace alarde y opina sobre ello, en realidad es el que menos entiende de esto, es el que menos tiene idea sobre la vida espiritual o la vida eterna. Las Escrituras nos demuestran claramente que Dios es el autor de la vida. Dios creó tu vida, Él te formó. Y también Él es el eterno Dios. ¿Por qué pudo hacer esto en el principio? Pues Él estaba vivo antes del principio. Antes de todo estaba Él. Génesis 1, versículos 20-21, dice la palabra: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. También ahí en Génesis 1:24 está la creación de los seres vivientes terrenales. Dice la palabra: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Usted se da cuenta, Dios creó los seres vivientes, acuáticos, los que están en los cielos, las aves, y también creó los seres vivientes de la tierra. Y Él lo hizo porque Él es el eterno Dios vivo, que conoce todos los secretos con respecto a lo que es la vida. También Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La escritura es clara, es contundente. No dice que el hombre evolucionó progresivamente de seres inferiores. En un día, en el día quinto, hizo los seres acuáticos y las aves. Y en el día sexto hizo los seres vivientes terrenales y el hombre. No necesitó de millones de años, como nos mienten hoy día en los colegios y en las universidades. Los seres vivientes no surgieron como resultado de la evolución ni producto del azar. Hasta el menor de todos los seres vivientes es extremadamente complejo e imposible de crear en el laboratorio a partir de solo elementos químicos esenciales aislados. Es imposible. Y pensar que esta vida es compleja, es tremendamente rica en todo tipo. Tenemos experiencias existenciales tremendas. Pensar
incluso en la muerte, en que morimos o que se nos acaba la vida, nos llega a producir grandes y fuertes emociones. El pensar en que tú te mueres te va a provocar gran angustia. El pensar que un ser querido se te está muriendo o se te ha muerto te causará una gran angustia. ¿Y por qué? ¿Qué habrá después de morir?, se preguntan algunos. Es la gran incertidumbre, es la separación, es el no te voy a ver nunca más. Pero la Biblia también es clara, hay esperanza, y la esperanza la ha dado nuestro propio Dios al resucitar de entre los muertos, Él mismo. ¿Qué habrá después de morir? Es una pregunta que a todos nos preocupa. El vivir por siempre con una salud impecable nos da esperanza y paz. Pero la vida eterna, ¿acaso solamente es una cuestión de tiempo, de eternidad? ¿Es cantidad? ¿Por qué Dios habla en la Escritura que ya tenemos vida eterna? ¿A qué se refiere? ¿Qué si desde hoy pudiéramos estar confiados que ya tenemos vida eterna? Tito capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. La vida eterna llega a nosotros a través de la predicación de la palabra, y también se manifiesta cuando nosotros creemos en Cristo. Pasamos de muerte a vida, a una vida espiritual. La vida eterna que Dios promete no es solo cantidad de tiempo, sino también una calidad distinta. La predicación de la palabra no solo nos habla de tiempo. Jesucristo dice que Él es la vida. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús diga que Él es la vida? Entendemos que Él es la vida en el sentido que nos dio la vida cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Podemos entender también que Él es la vida porque estaba vivo antes de la creación de todo. ¿Pero solamente significa eso? El vivir eternamente implica más que un número infinito. Cuando decimos que Jesús es la vida, estamos diciendo también algo mucho más grande, que hoy día Dios quiere que llegues a comprender, porque te llenarás de gozo el saber que tienes vida eterna y conocerás el plan de Dios para darte vida eterna. Dios es un Dios que decidió hacerlo así. Así que nosotros nada más que agradecer, que rendirnos a Él, que recibirle, porque nos ha hecho el regalo más maravilloso que alguien le puede hacer a una persona. Y es regalarle vida eterna. Y hoy día aprenderemos qué realmente también significa el regalo de la vida eterna que ha decidido darnos nuestro Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado El único que da vida eterna. Cuando nosotros vivíamos apartados realmente de la verdad de Dios, ya nos parecía un milagro el pensar poder vivir muchos años, o que alguien que se estaba muriendo de alguna enfermedad pudiera levantarse nuevamente de la cama donde estaba postrado y poder seguir con vida y haciendo una vida relativamente normal. Pensar en la vida eterna es un concepto que nos cuesta mucho comprender. Pensar después de nuestra muerte, qué pasará con nosotros, es algo difícil de imaginar. Cuando estamos frente al féretro de algún ser querido, deseamos en lo más profundo de nuestro corazón que ese no sea un adiós, sino que sea una puerta que se cierra pero que se volverá a abrir. Esperamos algún día volver a verle. Y asimismo, cuando a nosotros nos toque partir, probablemente nuestros seres queridos desearán lo mismo. ¿Te imaginas poder vivir eternamente estando siempre sano y seguro? ¿Con un Dios cercano como protector y garante de tu bienestar? Porque algunos dicen, no, a mí no me gustaría vivir eternamente. Yo he escuchado personas que me dicen, no, eternamente, ¿y para qué? Tal vez ellos están pensando en lo mal que lo han pasado, en todos sus problemas, las dificultades, sus dolores, su sufrimiento, todos los inconvenientes que le ha traído el estar vivo. Problemas de orden físico, de orden mental, psicológico, etc. Pero ¿te imaginas poder vivir eternamente, siempre sano y seguro? Con un Dios que te protege, que está cercano a ti. Y que ha garantizado esto, que Él será siempre tu protector y a ti siempre te irá bien, al lado suyo. Nuestra condición antes de conocer la verdad de Dios, antes de conocer a Cristo que nos lleva al Padre, que es el único camino que nos puede llevar al Padre, y que solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre Celestial. La palabra dice que estábamos perdidos y fuimos hallados, que vivíamos ajenos a la verdad y Cristo se reveló a nosotros para que conociéramos la verdad, del Evangelio de salvación, que nos muestra el gran amor y la misericordia de Dios para con nosotros. La palabra dice que estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados y Jesucristo nos rescató de la muerte eterna a la que estábamos condenados y nos dio vida eterna. Estabas tú, estaba yo, muerto espiritualmente. Éramos siervos del pecado. Realmente no teníamos lo que nosotros llamamos libre albedrío, porque nuestra libertad siempre nos conducía al pecado. No éramos libres de no pecar, pues nuestra condición natural es la tendencia diaria al pecado. Jesucristo nos rescató de esta muerte, nos pasó a vida, pero a su vez Él promete que nos levantará de el sepulcro, nos resucitará también en cuerpo y no pasaremos por la muerte eterna, que es la muerte segunda. Jesucristo nos rescató de esa muerte a las que estábamos condenados. Y dice la palabra que te dio vida eterna, que me dio vida eterna, que yo ya la tengo. Pero ¿cómo? Si cruzo una calle en rojo y me atropella un vehículo, me muero, probablemente, si viene a una alta velocidad, o depende de dónde quede herido. ¿Y dónde está mi vida eterna? Alguien puede decir, ¿dónde está tu vida eterna? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra cuando dice que tenemos vida eterna? Para alcanzar la vida eterna es necesario reconciliarse con Dios.
Dice Colosenses 1, del 19 al 21. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, refiriéndose a Cristo. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice la palabra, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación con Dios es parte del menú que significa la vida eterna. Es parte del contenido más preciado que Dios nos ha regalado. La única manera que Dios ha establecido es a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Ninguna otra religión puede acceder a la vida eterna. Pues alguien puede ser bueno, tratar de ser bueno, pero la verdad es que fracasa todos los días. Y en realidad tal vez podría poner en una balanza las cosas buenas, las malas que hizo y creer que ha sido más bueno que malo, pero eso tiene una condena. Ha fallado, ha cerrado en el blanco. Sigue siendo un pecador. Un pecador más bueno que malo, pero es un pecador. Y ante Dios significa condenación. Pero Dios en el cristiano, al usar a Cristo, Dios mismo hecho hombre, reconcilia al hombre pecador que le recibe, que recibe esta verdad, que empieza a andar por este camino y lo hace caminar en la verdad que es la palabra de Dios, que es Cristo revelado, hecho verdad, hecho vida, nos da vida eterna en este proceso, pues nos reconcilia con el eterno Dios. No podemos tener vida eterna con el eterno Dios si no participamos desde ahora de su eternidad. Y la forma que Dios ha ideado es el mismo. Justificarnos a través de Cristo, que es Dios. Santificarnos a través del Espíritu Santo, que es Dios. En un pleno proceso de reconciliación. Romano en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, tiempo presente, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque claramente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso tiene que dar una manifestación visible. Y es no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Y eso significa en andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No en cualquier obra de bondad, sino las que Dios preparó. Por eso es tan importante que sepas para qué te salvó Dios. No solamente que Dios te salvó, no solamente que entiendas el por qué te salvó Dios, sino para qué. ¿Cuáles son las obras que Dios quiere que tú camines para que realmente se cumpla el plan de Dios en ti? Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es Buda, no es Confucio, no es Gandhi, no es Mahoma, no es José Smith, no es Elena de White, es Cristo. Es el único camino dado por Dios. Una sola vez vino Cristo a sacrificarse. Un solo sacrificio. Con un solo sacrificio, dice la palabra, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Y ese es el más grande regalo de la historia. Que Dios nos ha reconciliado y que nos ha dado vida eterna. Aunque bajemos al sepulcro. Podemos bajar confiados. Puedes bajar confiada al sepulcro. Si tienes una enfermedad terminal y te dijeron que te queda poco tiempo,
Te queda poco tiempo aquí, en esta tierra, pero ya tienes vida eterna. No morirás espiritualmente. Serás levantada, serás levantado del sepulcro. Palabra de Dios. La palabra que fue escrita durante 1600 años por más de 40 autores diferentes, con más de 300 profecías que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Profecías dadas 1500, 1700, 400 años antes que se cumplieron en Cristo. La Biblia no es cualquier libro. Es un libro que evidentemente refleja la mano de Dios. Cómo escribió la Biblia, y Él mismo también nos va contando la historia a través de estas personas que fueron haciendo estos libros y que permiten hoy día que tengas seguridad en la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que te ha dado vida eterna, es porque ya tienes vida eterna. Indiscutiblemente grande, dice 1 Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Dice que es Dios. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es Dios. En definitiva, el mismo Dios vino a salvarnos con su justicia en la cruz. Solo Él puede decir que tenemos vida eterna. Y si Él lo dijo, podemos revisar las Escrituras y ver también que Él bajó al sepulcro y fue levantado del sepulcro. Y Él es el primogénito de los muertos, es el primogénito de toda creación. Él es el primero para que en todo Él tenga la preeminencia, dice la palabra de Dios. Pero así como Cristo fue levantado de entre los muertos y pudo expiar nuestro pecado en la cruz, pues Él tenía vida eterna, fue levantado del sepulcro. Este Dios maravilloso nos sorprende cada vez que escudriñamos las Escrituras y vamos entendiendo que Él te dio la vida, que Él, al verte muerto en delitos y pecados, te escogió para sacarte de allí y llenarte de gozo. Por eso el cristiano debe ser una persona llena de gozo, de alegría, de paz. ¿Quién puede atormentar su paz, su gozo, si el mismo Dios le ha prometido vida eterna? ¿Qué enfermedad o cuestión puede voltearnos y dejarnos volteados en el piso, si nosotros sabemos que tenemos vida eterna? A nadie, por supuesto, le gusta sufrir dolor, padecer de alguna enfermedad terminal o sufrir un grave accidente. Pero nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Nada nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Él te ha dado vida eterna. Y al igual que Cristo, cuando bajes al sepulcro, no te quedarás ahí, sino para la gloria, para la honra, para la alabanza del que te dio la vida, serás levantado del sepulcro para darle gloria, honra y alabanza por la eternidad a quien te levantó y te dio vida cuando estabas muerto, primero espiritualmente, y luego cuando estabas muerto en el sepulcro. Andaba muerto en un mundo vacío,
mí nada era importante, hasta que un día me encontré con aquel que dicen murió para darnos vida, no vivir fantasías. Ahora sé que es verdad lo que dicen de aquel que murió en la cruz, el Mesías Jesús, para darnos su luz. Me diste vida al morir por mí en la cruz. Me diste vida por amarme a mí, Jesús. Me diste vida al derramar en el Calvario sangre pura por malvados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación. Me diste vida al padecer tanto dolor. Me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida. Hoy mi mundo es diferente. Puedo cantar, puedo reír, pues le diste a mis días nuevas melodías. He cruzado mi desierto y un oasis he encontrado, y hasta me siento ser Juan, un discípulo amado. Hoy en mi cielo brillan las estrellas, pues tú cambiaste mi naturaleza de una muerte fatal y lo hiciste por amor. Al morir por mí en la cruz, me diste vida por amarme a mí, Jesús. Me diste vida al derramar en el Calvario sangre pura por mis pecados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación. Me diste vida al padecer tanto dolor. Me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste por amor. Tú me diste vida, Señor. Amén. Aleluya. Al derramar en el Calvario sangre pura por malvados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación. Me diste vida al padecer tanto dolor. Me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste, Señor, por amor. Me diste vida. Tú me diste vida.
diste vida. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El único que da vida eterna. Vivir eternamente, estando saludable y vigoroso, es la idea. Es algo que la mayoría ve con buenos ojos. Aunque por supuesto, como decíamos, siempre existirán personas que dicen que no quieren vivir por siempre, seguramente por sus malas experiencias vitales o circunstancias adversas que lo motivan a pensar tan amargamente con respecto a vivir eternamente. Si el hombre fuera capaz de cumplir todas las reglas de su religión, solo lograría ser una buena persona o únicamente un buen religioso. Pero aun si fuera posible que cumpliera todas las normas de su religión, esto por sí no le da vida eterna, ni lo contacta realmente con el Dios verdadero, con el creador de todo lo que existe. Un religioso que pudiera ser perfecto en su religión solo le permite bajar al sepulcro con la sensación propia o la sensación de amigos y familiares que fue una buena persona. Pero nada de eso le garantiza que ha pasado a una vida mejor o que ha alcanzado la vida eterna. Alguien que ni siquiera es religioso y que trata de ser buena persona en la vida, que niega la existencia de Dios en su vida, que no quiso aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, o que nunca quiso reconocer en la creación, nunca quiso ver en la creación al Dios creador, y se comportó de la mejor manera posible, haciendo obras de caridad, tratando de ser bueno, reparando tal vez los errores que cometió, etc. Bajará al sepulcro, pero nada de eso le garantiza que ha pasado una vida mejor o que ha alcanzado la vida eterna. La Biblia señala de que ante los ojos de Dios sin Jesucristo no hay nadie que sea bueno. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, todos somos malos, porque hemos pecado ante los ojos de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y la Biblia señala también que hay un juicio final dirigido por Dios para revisar todas las obras que están escritas en los libros de Dios. Pero también hay un libro de la vida, donde están inscritos los que han recibido el mensaje de la salvación y se han apropiado de él. Ante este juicio compareceremos todos. Comparecerán todos los muertos. Todos serán resucitados, dice la palabra, en el día postrero. Apocalipsis 20, del 12 al 13, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Pero fíjese que en estos versículos de Apocalipsis 20 hay un libro, que es el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los que han sido salvos para la gloria de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 2, ya profetizaba este gran profeta Daniel, decía: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Así dice la palabra, que aunque hay personas, muchas personas, que duermen en el polvo de la tierra, dice que serán despertados para vida eterna. Y otros, lamentablemente, por ellos, para vergüenza y confusión perpetua. El veredicto será vida eterna o condenación perpetua. Hay solo dos destinos finales. Hay solo dos caminos. El camino ancho de los placeres, de la vida tibia, de la vida alejada de Dios, y el camino angosto, el camino que es Cristo, con una verdad que es Cristo, con una vida eterna que se recibe en vida, en esta vida, y que se recibe en su plenitud cuando Dios lo decida en el día final. Mateo 25, versículo 46, dijo Jesús: ¿e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna? Juan en el capítulo 5, versículo 29, nuevamente Jesucristo hablando, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero nosotros sabemos, según las Escrituras, que todos somos malos ante Dios, porque no hay buenos, no hay siquiera uno. ¿Y cuáles son los buenos entonces que saldrán a resurrección? Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en los que han recibido a Cristo como su Salvador. Son los que han recibido al Señor, se han apropiado de esa salvación, han tomado ese camino angosto, se han apropiado de esa verdad y han recorrido la vida acá en la tierra que les restaba, confiados, creyendo, arrepentidos por fe, creyendo en la única posibilidad real que tenemos, Dios salvando a los que Él ha escogido. Como no hay justo y todos hemos hecho lo malo, si no hubiera nadie que nos salvara de este juicio, estaríamos todos condenados. Pues no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. La gran verdad que hoy día nos llena de felicidad es que Dios, el eterno Dios, en el cual estaba la vida, ha decidido hace más de 2000 años tu salvación. Ha decidido mi salvación. Antes que naciésemos, Él tenía la solución a nuestro problema de la maldad. Tanto ha sido su amor que incluso Él, conocedor de todo por ser un Dios omnisciente, sabiendo que pecaríamos y pecaríamos muchas veces, Él tomó la cruz, tomó el acta de condenación que había sobre nosotros en el juicio final y la clavó en el madero. Por esos clavos que atravesaron su piel y derramaron sangre, por esa lanza que atravesó su costado y derramó su sangre, dice la palabra que aunque vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuando llegue el momento de la resurrección, por la obra de Cristo, se cumplirá su promesa y saldremos a resurrección de vida eterna. La resurrección perfecta con Dios, viviendo con Dios para siempre, protegido bajo sus alas. No hay argumento que pueda hacernos tropezar en esta verdad. Si te alimentas de ella y la vas creyendo
y te vas cada día apropiando de esta verdad. No va a haber argumento de nadie que venga a decirte que eso es mentira. Porque esa verdad tiene que ir creciendo en ti, te tiene que ir llenando, tiene que ir creciendo un ser espiritual perfecto en ti, aunque en muchos aspectos seas una persona imperfecta. Pero esa verdad, la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, debe ir transformándote, porque el mismo Dios está contigo, para que le conozcas diariamente. ¿Y cómo le conocerás si no escudriñas sus escrituras? ¿Cómo le conocerás si no te congregas? ¿Cómo le conocerás si no le dedicas tiempo a Dios? Estábamos todos condenados. Y si ahora tienes vida eterna, entonces, vamos, ¿qué esperas? Aliméntate de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que en ella está, como dice, escudriña las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él
que somos libres de toda condenación, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Te bendecimos, Señor. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Soy del Señor. Te alabamos. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo, única esperanza, titulado El único que da vida eterna. ¿Qué acontecimientos descritos en la Biblia nos pueden dar esperanza que Jesucristo realmente es el único que da vida y no otro? Ningún otro hombre puede resucitar a los muertos físicos y a los muertos espirituales. Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, también resucitó a su amigo Lázaro. Cuando estaba en la cruz y expiró, la palabra dice también que muchos se levantaron del sepulcro y muchos de los que estaban muertos caminaron vivos por Jerusalén. Juan en el capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y principalmente el mismo Jesús resucitó de entre los muertos, mostrando su poder sobre la vida. Y esto no solamente lo dice la Biblia, los libros históricos de Flavio Josefo y de otros historiadores del siglo I nos hablan de que efectivamente a Jesús se le vio vivo después de muerto. La Escritura también nos habla que en una oportunidad 500 personas a la vez le vieron vivo después de muerto. Y 500 personas a la vez no pueden ver todos una misma visión falsa. Juan en el capítulo 10, versículos 17 y 18, dijo Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate el poder de Cristo. Dice que está su control sobre la vida, que Él mismo puede poner su vida en la cruz. Y Él mismo también, con el poder de Dios en Él, tiene poder para volver a tomar esa vida. Y ese mismo poder que Él usó para sí mismo, por supuesto que lo puede usar todas las veces que quiera y con cuantas personas quiera, porque es un Dios todopoderoso. El amor del eterno Dios lo vemos en que forjó este camino estrecho, que a muchos les cuesta caminar, porque se acuerdan de los ajos y los puerros de Egipto, cuando se ponen a caminar por este camino. Como le ocurrió al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que caminaban rumbo a Canaán, a la tierra prometida, y como el camino se les puso un poco difícil,
dice la palabra que recordaban y deseaban los ajos y los puerros de Egipto, aunque ahí eran esclavos. Y asimismo hay muchos que recuerdan su vida llena de placeres, donde eran esclavos de esos placeres y del pecado que les traía muchos problemas. Y resulta que, claro, tienen más que alguna dificultad si no quieren quitar la mirada mirando hacia atrás. Y Dios dice que ninguno que ponga su mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de él. Pero, ¿cómo es posible que alguien añore sus placeres y se vuelva, como dice la palabra, el perro al vómito o la puerca lavada al barro? Sencillamente porque no escudriña las escrituras, no aprende de Dios, no se llena del Espíritu Santo, no tiene una comunión real con Dios, no ha aprendido a conocer la verdad, no ha aprendido lo que es la vida eterna, que es conocer a Dios. Es Dios dándose a conocer. Este Dios que aún los judíos conocían allá en un trono que tenía leyes, mandamientos, ceremonias que no entendían. Era un Dios lejano arriba en un trono. Este Dios que se hizo hombre, que se hizo amor y misericordia y se encarnó. Y vino a revelar un Dios diferente, a ese Dios que ellos seguían según sus escrituras. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, refiriéndose a Cristo, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice la palabra ahí en Primera de Juan 1:2 que la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó a los hombres. Se manifestó Dios a ellos. El amor del eterno Dios lo vemos en que forjó este camino inmerecido para que vivamos con Él para siempre. Y Él nos vino a mostrar personalmente este camino. El único camino, la única verdad, la única posibilidad de acceder a la vida eterna y llegar a Dios es por medio de Cristo, de Dios manifestado en carne. Dice Juan 14:6, Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjate que dice, nadie viene al Padre, porque el mismo Padre está en él. Y no dice, nadie va al Padre, poniendo al Padre aparte de él, sino más bien se refiere a él mismo, al Padre que también está en él. ¿Por qué haría Dios esto? De crear este camino, esta verdad y esta vida para poder llegar a través de Cristo al Padre. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú cuando ya empiezas a creer, empiezas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer al verdadero Dios que se empieza a revelar a tu vida. Y ya no es un Dios lejano al cual tú le clamas allá arriba, desciende, Señor, desciende. Es este Dios en ti. Y empiezas a no solamente a tener un temor de un Dios que te va a enjuiciar en el juicio final, sino empiezas a tener un temor real a un Dios que está siempre presente contigo y que ve todos tus actos y que también te quiere guiar de la mejor forma y que es la mejor conciencia que puede
servirte para guiar bien tu vida. Juan el capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, dijo Jesús. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Dice Jesús, hermano. Dice Jesús que nadie podrá arrebatar de su mano a la persona que Él le ha dado vida eterna. Nadie. Estás seguro en Él. Dice que no perecerán jamás, porque Él le ha dado vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice la palabra. Los que han recibido la salvación pueden sentirse seguros de que ya son salvos. Pero también la palabra es verdad, nos habla que estamos siendo salvados y seremos salvos. Porque se completará en plenitud esto que todavía incluso vemos como a través de un cristal borroso. Pero ya después lo veremos realmente, nítidamente como es. Tu única esperanza, la única esperanza es Cristo. Tu única esperanza yace en creer en el acto redentor de Jesús en la cruz que nos justifica ante Dios y nos da vida eterna. Dice Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús hablando, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, tiempo presente. Y Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, dice Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué tremenda la promesa de Dios! Puedes tener confianza que si ha bajado algún ser querido al sepulcro siendo un verdadero creyente, puedes confiar en las palabras de Cristo. Que Cristo le resucitará en el día postrero. Dice Jesús, en la palabra de Dios, dice que el que cree en Él tiene hoy vida eterna. Y esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios se revela cuando Dios los entrega a estas personas que le resisten una y otra vez, y Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas, a su mente reprobada. Y cuando alguien ya es entregado a hacer su propia inmundicia, entonces está realmente perdido. Está realmente perdido. Pues, ¿quién otro le podrá borrar los pecados ante Dios? ¿Quién podrá tomar sus pecados y borrarlo ante Dios? Si nadie, ningún ser humano es capaz siquiera de presentarse ante Dios puro, ¿quién podrá tomar el pecado de otro si ni él mismo se puede salvar a sí mismo? Dice Juan capítulo 5, versículo 24. Dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué fantástico lo que Dios nos ha revelado. Qué tranquilizador, qué gozo, qué paz. Poder decir, yo creo en Dios, yo creo, tengo una fe tremenda, creo en su palabra, estoy seguro que esta es la verdad. Y cualquier persona que me venga a decir
a contar cualquier otro cuento, no estoy ni ahí, como decimos acá en Chile, con lo que él me venga a decir. No le creo si alguien me viene a contar otra cosa que no está en la Escritura. Y no solamente porque como ser humano no le crea, sino porque está en mí el Espíritu de Dios que me enseña en ese mismo instante que lo que me están diciendo es falso. Pero ¿por qué puedo saber yo eso también? Porque he leído la Escritura, porque le conozco, le he aprendido a conocer y le estoy conociendo cada día más, porque Él se está revelando a mi vida. Ese es el Dios que te ha venido a salvar, el que hoy día te promete que porque has creído, tienes vida eterna, porque arrepentido por tus pecados, has recibido el sacrificio de Cristo para la gloria de Dios, tienes vida eterna. Entonces, cree en Jesús. Y si crees en Jesús y arrepentido le recibes, tienes vida eterna, dice la palabra. Y ya no vendrás a condenación, pues has pasado de muerte a vida. Y ahora tienes que seguir en el camino de la vida, en el camino estrecho, en el camino de la verdad. Y solo con Cristo y a través de Cristo llegarás algún día a la promesa de vivir con el Padre Celestial en la ciudad celestial. Son muchas, de muerta vida me diste, ese pecado que me ahogaba, con tu sangre lo cubriste, resucitando venciste el aguijón de la muerte. Bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, grande es tu misericordia, grande el poder y victoria, que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Cree en Jesús, Él te salvará. Cree en Jesús, Él te ayudará. Cree en Jesús, Él te sanará. Cree en Jesús, te consolará. Cree en Jesús, Él te afirmará. Cree en Jesús para vida eterna. Bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, grande es su misericordia, grande el poder y victoria, que en Jesucristo nos hizo reyes para
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El único que da vida eterna. ¿Y cómo percibimos que tenemos vida eterna? Vivir eternamente con Dios es una contundente verdad enseñada en la Biblia, que es una gran esperanza que debemos creerla por fe. Dios nos da señales, sí, que es verdadero. Él nos abre los ojos de la fe, sentimos su perdón, vemos nuestra transformación. En algunos casos, personas muestran una transformación muy violenta y en otros casos un poco más lenta. Dios cambia nuestras preferencias, cambia nuestras metas, cambia nuestros valores morales. Ahora, incluso cuando pecamos, nos constriñe el espíritu. Empieza a crecer fuertemente un deseo de agradarle en todo lo que hacemos. Nos sentimos tristes cuando fracasamos. Y hasta en lo que pensamos, deseamos agradarle. Sentimos deseos de congregarnos con otras personas que tienen nuestra misma fe. Empieza a surgir fuertemente un deseo de aprender más del Señor, de escudriñar las Escrituras, de bañarnos de incluso música con mejor contenido, con un contenido que nos hable de Dios, cuestión que antes no hacíamos. En todo ámbito de nuestra vida, la presencia de Dios se comienza a hacer manifiesta, haciéndonos también aprender a amar y a crecer en espíritu. Y cambian incluso nuestras definiciones. A las dificultades y a los graves problemas le llamamos pruebas y toleramos mejor los sufrimientos. Es un Dios vivo que se hace vida en nosotros. Es el Dios eternamente vivo que empieza a transformar nuestra vida y hacer que la vivamos con unos ojos diferentes y de una manera distinta. Y empezamos a vivir la vida eterna aquí. Primera Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esa es una manera de darnos cuenta quién tiene vida eterna. El que realmente muestra amor por el prójimo. Si alguien no tiene mucha diferencia entre el amor hacia otras personas que tenía antes de conocer a Cristo y después de decir que cree en Él, en realidad, dice la palabra, que permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte y no tiene vida eterna. El dar amor y tener vida eterna están estrechamente ligados, dice la palabra. Dice Judas en el capítulo 1, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y cómo esperamos esta misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna? Conservándonos en el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene que ser visible en nosotros. No un te amo, Señor, te amo, y resulta que en nuestra vida no hay reflejo para nada de ese amor, ni nosotros mismos podemos decir francamente, yo he crecido en amor. Nos sentimos bien hablando del Señor con otras personas, a las cuales empezamos a amar porque comparten nuestra misma fe. Y empezamos a darnos cuenta que realmente tenemos hermanos en una misma fe. Y nuestra familia, en donde estaban nuestros hermanos, si es que habían,
si ellos no se han convertido al Señor, empezamos a notar la diferencia entre el hermano en la fe y el hermano carnal. Y muchas veces nos agrada mantener largas conversaciones con nuestros hermanos en la fe y no con nuestros hermanos carnales, porque pocas cosas muchas veces son comunes ya. Ahora nos aburre participar de cuestiones que antes, por ejemplo, acaparaban nuestro tiempo y deseos. Tal vez antes deseábamos los fines de semana o las noches para disfrutar, para salir, etcétera. Pero ahora Dios nos ha cambiado. El que antes le gustaba pasar tal vez toda la noche en placeres y ahora tiene vida eterna, esta vida ya no la vive como la vivía antes. Ahora tiene necesidad de pasar toda una noche, pero tal vez en una vigilia adorando a Dios. El Dios vivo crece en nosotros y realmente transforma nuestra vida y nos hace amar, nos transforma en amor, porque somos suyos, hemos sido salvos, estamos siendo salvados y seremos plenamente salvos y llegaremos a la perfección que Él ha determinado. No me preguntes cómo Dios lo hará, cómo hará que este ser, aún imperfecto en muchos aspectos, llegará a la perfección, como dice la palabra. Seréis perfectos. Tenemos vida eterna, hermano, y la podremos alcanzar en su plenitud cuando sea la voluntad de Dios y con el poder de Dios. Debemos entonces, por lo tanto, hermanos, sembrar obras agradables a Dios, no obras de amor para darnos gloria a nosotros mismos, para que nos honren porque somos tan buenos, para que nos estimen porque mucha que somos santos y justos, sino por agradar a Dios, sino por querer cumplir los estándares de Dios, honrarle a Dios. Nosotros, portadores de Él, honrarle, haciendo su voluntad, amando como Él desea que amemos, que realmente demos los frutos espirituales para nuestra vida eterna, que nosotros mostremos que hay luz en nosotros, que podamos de algún modo reflejar el gozo y la paz que tenemos, porque sentimos que está creciendo ese Dios en nosotros, ese Dios que nos va transformando de gloria en gloria, para su honra, gloria y alabanza eterna. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria al Señor por esta palabra. Sembrar entonces para el Espíritu. La siembra la hacemos nosotros. La cosecha la hará Dios. Será el amor de Dios en nosotros. Es el amor de Dios en nosotros que hoy día nos muestra que realmente tenemos vida eterna. ¿Y cómo podemos manifestar amor sin tener a Dios en nuestro corazón? Ese amor perfecto que Dios desea y que Dios lo describe ahí en 1 Corintios capítulo 13, solamente es posible por obra de Dios en nosotros, por obra del Dios que se ha revelado en nosotros, que nos hace caminar por la verdad, por el camino angosto, por el camino que es Cristo, que es el único que realmente da la vida eterna, la verdadera, la que es posible solamente por obra de Dios.
hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi porción, a través de cada etapa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Oh, nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano. Es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi porción, eres mi Dios, eres mi amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El único que da vida eterna. La palabra enseña que poseer vida eterna es algo que Dios ha realizado en nosotros, en tiempo pasado, y también tiene manifestaciones en tiempo presente. 1 Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, tiempo pasado. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, tiempo presente. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, 1 Juan capítulo 5 nos dice que Dios nos ha dado ya vida eterna. Y si tienes al Hijo de Dios, tienes hoy día en tiempo presente la vida. Jesucristo nos resucitó porque estábamos muertos espiritualmente y nos ha dado vida eterna, porque nos ha justificado ante Dios perdonándonos todos nuestros pecados que nos condenaban a la muerte eterna. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice en referencia a Cristo: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses también 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es necesario para obtener la vida eterna el perdón de todos los pecados. No es posible alcanzar la vida eterna si nuestros pecados no han sido perdonados. Por eso que Jesucristo es el único que da vida eterna, porque es el único que ya te perdonó los pecados. Él ya lo hizo. Y como Él ya lo hizo, como Él ya perdonó todos tus pecados, entonces ahora puedes alcanzar la vida eterna. Desde ahora ya. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué puede haber plenitud de gozo? Porque realmente podemos deleitarnos a la diestra de Dios para siempre. Él nos ha mostrado el camino de la vida. Y ahora en la presencia de Dios podemos tener plenitud de gozo. Ese es el Dios que se ha revelado a nosotros. El Dios presente. El Dios que hoy día te dice, estoy contigo siempre. Dios mismo nos da la posibilidad de conocerle. Y eso nos empieza desde ya a traernos gozo. 1 Juan capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ¿cómo podemos llegar a conocer al verdadero Dios y a la vida eterna? Porque Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese entendimiento lo da Dios para que le puedas llegar a conocer. Sin ese entendimiento, aunque tú presentes miles de argumentos frente a otra persona que no tiene ese entendimiento que Dios le ha dado, no podrá conocer al verdadero Dios. No le comprenderá. No le creerá. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y podemos decir que es el verdadero Dios y la vida eterna, porque realmente Dios se ha manifestado en nosotros y nos ha abierto el entendimiento para llegar a conocerle. ¿Cuál es el motivo que Dios haya querido darnos vida eterna con Él? Dice Juan en el capítulo 17, versículo 3. Dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Podría alguien preguntar? Jesús la define. La vida eterna es conocer a Dios, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, el enviado de Dios. Alcanzar la vida eterna, por lo tanto, no es solo una meta en sí, sino que constituye un plan de Dios que debe desarrollarse en nuestra vida redimida para honrarle, para darle gloria, para alabarle por su amor. La vida eterna, hermano, es conocer a Dios, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Y cómo le conocerás si no dispones de tiempo para compartir con Él? Para aprender a conocerle, para conocer sus caminos, su verdad, su palabra. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eterno, hermano, en griego es la palabra aionios. Aionios, esta palabra tiene que ver no tanto con la duración de la vida, porque una vida interminable no tendría que ser por ello deseable y agradable. Una vida interminable que la viviéramos con muchos problemas no sería deseable.
Aionios, esta palabra griega que significa eterno, tiene que ver con calidad de vida. Solo hay uno al que se puede aplicar adecuadamente la palabra aionios, y es Dios. La vida eterna no es otra cosa, por lo tanto, que la vida de Dios. Poseerla es entrar en la vida de Dios, es entrar en ella, es experimentar a Dios aquí y ahora, experimentar algo de su esplendor, su majestad, el amor, el gozo, la paz, la santidad de Dios, que son características de la vida de Dios. Entramos realmente en una nueva vida, en la vida eterna, cuando participamos de la vida de Dios, de ese Dios verdadero revelado, gracias a Jesús. Cuando vamos descubriendo su evangelio y con nuestra transformación, que debe ser visible, como es Dios en nosotros, empezamos a ver ese cambio de Dios en nosotros. Es una parte esencial de la vida eterna saber cómo es Dios. Es muy distinto ver las creaciones maravillosas de un arquitecto, por ejemplo, que conocer al arquitecto, tener comunión con el arquitecto. Es muy diferente mirar la creación y adorar a Dios y decir qué hermoso es todo lo que creaste, Señor, que realmente conocer al Señor. Hay muchos que viven religiosidad, normas, reglas religiosas, pero no le conocen, no le han sentido, no saben por qué han sido salvos, para qué han sido salvos, no entienden cuáles son sus dones espirituales, no saben para qué Dios los salvó, cuál es el objetivo real que cumplen, el papel que cumplen dentro del cuerpo de Cristo. No tienen comunión con Dios, no oran, no conocen al Señor, no conocen su palabra. Conocer a Dios no es un mero conocimiento intelectual de Él tampoco, sino una íntima relación personal con Él, siendo la relación más importante de todo individuo en su vida. El nosotros en Cristo y Cristo en nosotros es la vida eterna, llevada a la práctica. Sin Jesús, tal intimidad con Dios habría sido impensable e imposible. El Dios mismo que conocían los judíos era un Dios no revelado a ellos como se reveló Jesús. Es Jesús quien realmente ha revelado a Dios. Es Jesús el que nos ha enseñado que Dios no es un ser remoto e inasequible, sentado en un lejano trono y que ya no trabaja, sino Jesús es el que nos ha revelado que el Padre, cuya naturaleza es amor, vive pendiente por cada uno de nosotros, por cada una de sus criaturas. Conocer a Dios es no solo saber cómo es, sino también es estar en términos de la más íntima relación de amistad con Él. Y ninguna de las dos cosas es posible sin Jesucristo. Por lo tanto, usted comprenderá que el único que te puede dar vida eterna es Cristo, es Dios revelado, es Dios hecho carne. Nadie puede alcanzar la vida eterna porque sea un religioso y haya cumplido bien su religión. La vida eterna es vivir de acuerdo a los parámetros divinos. Ahora podemos entender que es el único que da vida eterna, pues es Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Por eso el ser cristiano es más que decir haber aceptado a Cristo como su Salvador. Es recibir a Cristo como su Salvador. Para llegar al conocimiento, para llegar a la acción y a la interacción con Dios. Dios desea mostrarse a nosotros, que les conozcamos desde ya y por siempre. Dice Juan capítulo 6, versículo 27, Jesús hablando:
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quieres comer comida que a vida eterna permanece? Debes comer a Cristo, como dice la Escritura. Esta es mi carne, dijo el Señor, refiriéndose al pan de la cena. Y este es mi sangre, refiriéndose al vino. Pues debemos alimentar nuestra vida espiritual, esta vida eterna que Él nos ha dado, con su verdad, con su ejemplo de vida, con su amor, con su piedad. Él es el pan de vida necesario comer a diario. Es alimentarse de Dios. ¿Quién entonces podrá estar bien nutrido espiritualmente en esta vida eterna si no se alimenta de Dios? Juan en el capítulo 6, versículo 35 dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues Él realmente es el que nos da ese alimento que es Dios mismo, el eterno Dios, el que nos entrega palabras y vida que nos permitirá realmente vivir con Dios. La palabra conocer en la Escritura nos habla de una relación íntima. Así, por ejemplo, la palabra dice que Adán conoció a Eva cuando Adán tuvo relación sexual con Eva. Pero el conocer a Dios es una relación tan íntima como podría ser, como nosotros entendemos una relación sexual hombre-mujer. Pero es una relación íntima porque hay una comunión tal con Dios que te permite conocerle realmente en sus aspectos más privados hacia ti, en lo que Él piensa y desea para ti, como un amado, como alguien que desea revelar sus más íntimos pensamientos con respecto a ti. Recuerda lo que dice Juan 17:3. Dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único que da vida eterna es Cristo. Cristo es tu única esperanza. Él es la única solución real al problema de la muerte eterna, al problema del miedo a morir, al problema del pecado, al problema del juicio, al problema de que hay condenación eterna para quienes no reciban a Cristo. Jesucristo se ha revelado a nosotros y ha venido a hacer este tremendo sacrificio para salvarnos, pero también para dar a conocer a Dios, para que conozcamos al verdadero Dios, ese Dios que se hizo humano, que en todo fue tentado, pero sin pecado, ese Dios que compartió con nosotros, que se cansó, que caminó, que se durmió cansado de un día difícil. Ese es Jesucristo, ese es Dios revelado al hombre. Jesucristo, el único que da vida eterna, el único que te puede mostrar al verdadero Dios porque Él mismo es Dios. Tienes vida eterna, y si tienes vida eterna, tienes a Dios contigo. Y ese Dios tiene que realmente provocar en ti los cambios que muestren una real comunión, un real conocimiento de Él. Ese es el Dios que te ha dado vida eterna, el que quiere que tú desde hoy compartas su eternidad ya, conociéndole, sintiéndole, siendo afectado, siendo realmente transformado de acuerdo a su palabra y a su voluntad.
el único que da vida eterna, Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad que te lleve al Padre. Yo soy el pan de vida.